Así que, bueno, como dicen en otros lados, hoy día, jueves 24 de noviembre del 2022, empezamos esta aula clínica con la presencia amorosa siempre de Baltasar. Gracias, Balti, porque siempre estás disponible para contribuir a estos espacios de mayor comprensión, de aprendizaje, de entrega. Así que muchas gracias a todos. Les damos la bienvenida y, Baltita, todo tuyo el espacio. Infinitas gracias, como siempre. Bueno, gracias por invitarme y por creer en mí. Lo que les voy a decir no es nada nuevo. Todos ustedes se lo saben. Los que yo he visto por ahí, a Pedro lo veo, eso es perro viejo ya ladrando. O sea que lo que voy a decir es realmente... Me golpeé la cabeza y se me olvidó todo. Entonces, no se vayan a decepcionar los viejos y los nuevos, pues vamos a ver. No, la idea es que hagamos énfasis, sobre todo, no vamos a hablar ni de filtros ni de nada de eso. Vamos a hablar es concentrándonos como en ese contacto primero con el paciente, básicamente eso. Que eso es lo que nos puede decir qué rumbo tomamos, ¿no? Lo primero que quiero proponerles es que leamos la gran invocación. Hay una propuesta es de hacer la gran invocación diaria, la gran invocación completa. Recuerden que la gran invocación fue dada por el maestro tibetano en la época de preguerra y durante la Segunda Guerra Mundial. Y él hacía mucho énfasis en la preguerra. Si ustedes hacen esta invocación, sobre todo las primeras estrofas que dio, que no son muy conocidas, se puede evitar eso. Si toda la humanidad realmente entra en esa resonancia, se puede evitar cosas, pero en un libro que les recomiendo es La exteriorización de la jerarquía, porque ahí explica mucho todas esas instancias y explica también el significado de la gran invocación, el contexto. Pero lo importante y lo interesante es que estamos como en lo mismo. Después de 80 años es la misma cosa. Estamos en la misma situación. Parece que no hubiéramos avanzado nada en ese aspecto. Entonces me va a permitir leerla completa. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Y el espíritu de paz es una entidad. Es importante que todas estas palabras son palabras muy bien pensadas, ¿no? No son palabras hechas así como devocional ni nada, sino que tienen un sentido mucho más profundo. El tibetano habla de el espíritu de paz es un ser, no es una cosa por ahí abstracta, sino que es un ser realmente. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Mire que él no habla de perdón, él habla de olvido de agravios. Entonces, en este momento es lo que más existe en este momento, ¿no? En todos nuestros países es, y la intolerancia y todo eso, entonces es importante. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. El poder como una expresión de la voluntad. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida sal. Ven, oh Todopoderoso. Que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezcan con intención masiva. Que el Señor pronuncie el fiat. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso.
Ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso. Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona a los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Muy bien, entonces buscar en un momento en el día para poderla recitar, y si es de manera grupal, mucho mejor. Eso contribuye a las buenas voluntades que están difundidas por todo el mundo, ¿no? Ahí, aquí empecé con las gracias. Entonces, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, la vemos. Perfecto. Entonces, lo que se escogió fue esto de aproximación, ¿no? Diagnóstico. Entonces hay mucho que hablar, pero y cada uno de ustedes, como ya les dije, tiene mucha experiencia, ¿no? Unos más u otros, y cada uno tiene su estilo. Todos son responsables, respetables, ¿no? De pronto hacer énfasis en cosas que a veces por la prisa, a veces por dificultades pasamos de alto, pero me gustaría que la revisáramos, ¿no? A ver si esto pasó. Entonces, ¿qué elementos para un buen diagnóstico, ¿no? Esta imagen está muy chévere, por eso la tomé. Pero lo primero, la presencia. O sea, uno, para hacer un buen diagnóstico, quiere estar presente. A veces tenemos muchas distracciones, tenemos muchas cosas al tiempo, ¿no? Y se ha recurrido mucho a esa figura del multitasking y todo, ¿no? Eso realmente no es así. Entre más presentes, entre realmente estemos presentes, es mucho más importante. Segundo, el silencio. Ya los vamos a ampliar, ¿no? La observación, por supuesto, es importante. El tacto. La paciencia. La curiosidad es importante también. Y la honestidad. Estos son como factores que yo he ido pues destacando, digamos, que es importante, que nos permite establecer un buen contacto con el paciente, ¿no? Me pueden interrumpir cuando quieran, no hay problema, ¿no? Y por último, el respeto al paciente, sin considerarnos que somos los dueños del balón, los que tenemos el
conocimiento, nada de eso. Ahí me falta una, la humildad, ¿no? Entonces, como entre más nosotros respetemos y seamos actitud humilde, vamos a establecer un mejor rapport con el paciente. Entonces allí, eso implica también la responsabilidad. Recuerden que es la habilidad de poder responder a la situación que sea, ¿no? Muchas veces en la interacción que tenemos en el paciente o muchas veces sin haber empezado ya el paciente en una condición que demanda mucho, ¿no? Pacientes que llegan descompensados o totalmente deprimidos. Entonces, allí poder uno adaptarse a esa situación sin miedo de salir corriendo y yo qué hago. O cuando estoy haciendo la terapia, el paciente tuvo una reacción muy fuerte y yo no sé qué hacer. Entonces es poder, eso implica también la seriedad. Y ojo, la seriedad no tiene que ver nada con poner una cara de limón, ni tener el rostro adusto, ni nada de eso, sino que precisamente la alegría es una de las manifestaciones del alma. Es cuando yo puedo estar allí atento, escuchando con el paciente y poder transformar esa cara que trae el paciente con solo mi presencia, ya es la escucha, y haremos énfasis en la escucha. Estar allí, persistencia es estar allí, seguir, tener ese ritmo, ¿no? Lo mismo la constancia. Y por supuesto el compromiso, yo me estoy comprometiendo con el paciente. No es que yo te voy a curar, no es necesariamente eso, pero sí poder estar atento en los dos sentidos, poder atender, poder estar atento a todos los cambios. Eso implica compromiso. Y esto es muy importante, ¿no? Ni juicio ni crítica. Tenemos la tendencia mucho a echarle la culpa al paciente de lo que le pasa, ¿no? Eso es muy común. No, pero es que usted tal cosa. No, pero es que usted no hace eso. Pero que usted. Y en vez de el paciente, pues ayudarle, lo estamos hundiendo más en su drama, en su problema. Entonces, dejar el juicio, dejar la crítica. Nosotros no estamos allí para criticar, sino para poder, a mí me buscan es para que yo cambie la torta, ¿no? Para sentirse mejor. Entonces no hay justificación que yo trate de culpar al otro por mi ignorancia, por mi impotencia, por mi dificultad en poder ayudarle, ¿no? Entonces implica también poder escuchar atentamente, poder integrar toda la información, integrar al paciente también. Y también dejar de los comentarios ya después de que atendí, o por eso nos recomienda la oración del discípulo, olvidar el trabajo realizado. Pues si uno consigna en la historia, consigna, pero ya dejar de estar comentando con otros, renunciar a toda recompensa. Esta parte de acá lleva como mucho, como a debate, ¿no? Dice, bueno, ¿y entonces de qué voy a vivir yo si renuncio a toda recompensa? No, hay un trabajo de intercambio, pero dejar de estar esperando y con expectativas de que, ay, cómo es de bueno ese médico, nada de eso, renunciar a todo eso que es superficial, digamos, ¿no? Que nos dice también la oración del discípulo, mirar arriba y ayudar abajo, es poder estar alineado todo el tiempo. Obviamente eso nos permite estar atentos, poder centrarnos en lo importante y ya vamos a ver lo del hilo conductor. Y estos dos elementos que son muy importantes.
la imaginación y la visualización. Y este otro elemento que para mí es de los más importantes, que es la compasión. Ser compasivos. Recuerden que la compasión es una comprensión amorosa. Y por supuesto, yo no puedo ver un paciente en 10 minutos, que es lo que el sistema nos trata de imponer, ¿no? Yo por eso renuncié al sistema hace más de 30 años, porque yo dije, no es mi estilo, ni quiero yo atender un paciente que nos ha pasado a todos los que hemos sido pacientes, ¿no? Va uno ante el colega, se está ocupando su tiempo es en llenar papelería y a duras penas levanta la vista y pregunta qué te pasa y ya. Y no, ya tengo que cambiar de paciente. Entonces eso no es ninguna atención para mí, en mi forma de ver, ¿no? ¿Algún comentario hasta aquí? Decir algo o compartir algo. Pedro. Sí, quería... Me está Ya leyendo. te vi la intención, ¿ves? Sí, ya sé. Empieza a leer la mente nuevamente. Estoy muy afónico, vengo saliendo de un COVID. Mira, cuando tú hablas de la compasión, mirar arriba, ayudar abajo, etcétera, en todo lo que las actitudes de tomar en cuenta, los elementos para un buen diagnóstico, etcétera, no es como para resumirlo, pero no es como implicarse más en la triangulización, en los triángulos antes de comenzar, o sea, en hacer, digamos, los triángulos como norma, digamos. Lo digo porque de repente se nos va. O sea, si voy a atender a alguien, todo lo que dijiste al principio, pero también hacer el triángulo de magnetización, de radiación, etcétera, para poder estar para adentro, digamos. Claro, es que lo que nos decía Carvajal alguna vez, ¿no? La alineación es como a tomar el baño, o sea, vos no salir de la casa sin haber... Bueno, hay gente que sí, ¿no? Especialmente si son europeos, pues no toman baño antes de salir, pero es como o tomar el desayuno, o sea, uno es Claro, volver un hábito, obvio. volverse, perdón, ¿quién habla? Disculpa, disculpa. ¿Vas a preguntar algo, a decir algo? Fernando. Sí, disculpen todos por la interrupción. Lo que estaba era asintiendo aquí lo que tú estás diciendo. Desde que estuvimos en el inicio se nos inculcó esto, e incluso la hora en que deberíamos hacerlo cada día. Entonces, sí, realmente es como tomar el baño. Y ya lo hacemos cuando estamos reunidos entre todos, porque se supone que hay mucha gente que recién empieza, gente nueva, que no lo ha tomado de esa manera y que es necesario hacerlo en el momento previo a la sanación. Pero yo entiendo, como tú dices, o creo entender lo que tú dices, en el sentido que ya nosotros venimos desde hace tiempo haciendo nuestro todo eso. Entonces, es como ya estar bañados, ¿no? Sí, es bueno hacer el énfasis porque de todas maneras hay gente que se le facilita, hay gente que se le dificulta. O sea, la meditación ahora en Occidente, digamos, ya ha tomado, es popular, digamos, ¿no? Hay muchas formas y todas son válidas, la que le quede más cómoda a cualquiera. Pero hace unos años, o sea, eso era como un loco el que hacía eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Era por allá gente rara, cuando empezó a ser uno vegetariano también hace muchos años y lo veían a uno como loco, se le burlaban. Sí, todavía se le burlan, imagínense hace 30 años donde no había restaurantes ni nada de eso. Entonces, eso es como lo mismo, ¿no? La entrada de la práctica de estas disciplinas que en Oriente son, pues las hace desde niño la gente. Para nosotros la cultura occidental es
relativamente nueva, ¿no? Con la entrada de Yogananda a principios del siglo pasado comenzó toda esa práctica y después llegaron Maharishi, pero de todas maneras, digamos que una gran mayoría no tiene este tipo de prácticas, a pesar de que ya se ven anuncios, hay escuelas por toda parte, sin embargo no es de la vida diaria, ¿no? No es, y no quiere decir que eso sea malo ni nada, sino que nosotros como en esta visión de lo que estamos diciendo de la sintergética, es una de las recomendaciones, ¿no? Que cada uno tenga esa rutina, tenga ese hábito antes de empezar su actividad, cualquiera que sea. Muy bien, ¿alguien más quiere hablar? O si no, continuamos. Entonces, la presencia, precisamente. Allí está el primer punto, la alineación. Para poder estar presente, yo tengo que estar alineado. Y la alineación, pues, ya sabemos que hay diferentes instancias, ¿no? Está la instancia a nivel individual, que es la conexión con mi ser superior, llámese alma, como lo quieran llamar, pero también con esa presencia de las guías, de los asistentes, de los ángeles, de los maestros, del asma, de todo lo que usted, el grupo de servidores del mundo. Yo puedo hacer esa visualización o esa intención de que todos mis actos sean regidos, no desde mi sola pequeña voluntad, sino que sean como guiados por los que ven mejor, por los que tienen una mayor sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces esa alineación es importante. Y una de las maneras de conseguir la alineación, que para mí es como una de las más sencillas, es concentrarse en la respiración, sin tener que estar haciendo ejercicios respiratorios que me agoten, nada, solamente observar la respiración. Lo que plantea el mindfulness, lo que plantea, ¿no? La coherencia cardíaca es observar la respiración, entrar en esa pausa, estar allí, vengo acelerado, que hubo un atascamiento en el tránsito y llegué tarde y estoy acelerado. Pues tómese un tiempo para respirar, para calmar toda esa ansiedad, esa agitación. Así cuando entre el paciente va a entrar en un terreno de tranquilidad, de paz, de quietud, ¿no? Promovido por mí, lo cual me lleva a la relajación, ¿no? La relajación me permite estar precisamente más atento porque no tengo tensión, no me está molestando el cuerpo. Poder soltar todo eso, toda esa ansiedad, expectativas, tensiones, hasta dolores. Poder sonreír, ¿no? Es muy diferente cuando a uno lo recibe alguien con una sonrisa, que lo miren adustamente, ¿no? Y sobre todo disfrutar, ¿no? Disfrutar de todo lo que estoy haciendo, es muy importante. Implica también un ritmo. El ritmo es muy importante. Ustedes saben que la música sin ritmo no puede existir. El ritmo es básico, es una de las cosas básicas. Y entramos al silencio, ¿no? El silencio es vital. Lo primero es acallar el ruido mental. Sobre todo ahora que tenemos tantas cosas que nos bombardean a diario, ¿no? Por donde vaya uno, es un bombardeo permanente. Recibimos miles de impulsos cada segundo, miles de estímulos. Y los estamos procesando inconscientemente todo el tiempo. No conscientemente, pero están allí, me están bombardeando. Esos avisos inmensos que hay en las calles, todo eso me está afectando y yo no me doy cuenta, ¿no? Por eso un ambiente que sea recogido como en el que estoy viviendo yo ahora, esto sí es una maravilla. Entonces,
en que lo único ruido que pasa son los aviones, pero de resto nada. Entonces, tener una posibilidad de estar en esos ambientes, pues nos permite entrar en una pausa mental, ¿no? Y observación, no se trata de dejar de pensar, porque eso prácticamente es imposible, sobre todo para nosotros. Pero sí poder observar eso que estoy pensando, dejar de estar en esa ruleta de un pensamiento tras de otro, un salto tras de otro, como un saltimbanqui, ¿no? Por eso hacer la pausa y la respiración es un instrumento muy adecuado para eso. Allí sintonizarse con el paciente desde antes que entre. Si ya lo conoces previamente, pues con mayor razón, pero si es un paciente nuevo, hacer el ejercicio mental de cómo será este paciente, cómo ponerse en esa onda, porque tenemos esa posibilidad. Nosotros podemos trascender eso de ir más allá, podemos ir más allá, podemos obtener esas o despertar esas facultades que todos tenemos, ¿no? Y cuando entre el paciente con todas esas actitudes que vimos al principio, pues ya entro en esa sincronía con él. Entonces, al sincronizarme, me sintonizo, inclusive puedo, como le dije yo a Pedro ahora, querés hablar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno se sintoniza, no necesita lenguaje hablado. Acuérdense de las neuronas espejo. Entonces, ya él me está narrando con toda su presencia lo que pasa. Obviamente, si yo soy acogedor, si el ambiente es acogedor, si es un ambiente, si no hay tanto ruido, si la temperatura es agradable, si la luz es agradable, si el sitio donde estamos me permite descansar, pues todo eso es importante, ¿no? Es un ambiente. Y hacer una escucha consciente, ¿no? Todo el tiempo. Estar alerta al discurso y sobre todo, yo no utilizo, por ejemplo, no hay gente que sí, que trata de averiguar hasta de qué color es la ropa interior, ¿no? No, yo simplemente me callo y me pongo a escuchar y llega un momento en que el paciente en su narrativa hace como inflexiones en la voz. Ese punto es muy importante porque uno sabe allí. De pronto uno lanza una pregunta, vale, ¿y tu papá qué? Y comienza a hablar y uno dice aquí. Yo cuando veo eso, yo usualmente paro y le digo al paciente cerrar los ojitos, vamos a explorar esto. Digamos que eso es como desarrollar esas habilidades cada uno, yo les estoy hablando por eso de mi estilo, ¿no? No estoy estableciendo ni verdades, ni esto debe ser así, no. Estoy contándoles lo que yo hago, ¿no? Ahora, como tenemos las dos formas, la presencial y la virtual, entonces aquí, si tenemos el paciente en vivo y en directo allí presente, ahora estamos en vivo, en directo y en presente, pero no está de carne y hueso. Entonces, en esta ocasión, entonces, hay que utilizar todos nuestros sentidos, ¿no? ¿Y qué implica eso? Entonces, poder apreciar, yo aquí apenas les veo la carita, ¿no? Pero allí vamos a ver cómo entra el paciente, cómo está vestido, cuál es su postura corporal, cuál es su actitud, cómo tiene la temperatura, todo, o sea, todo, cuál es la expresión, si la carita está, los labios para arriba, los labios para abajo, los ojos apagados, los ojos vivos, todo eso es importante, ¿no? ¿Cómo es la voz? ¿Cómo me saluda? Si está motivado, si está curioso. ¿Cómo es el timbre de la voz? Es muy importante, ¿no?
Y el lenguaje que utiliza, tanto el paciente como el lenguaje mío, ¿no? Dejar ese lenguaje autoritario de superioridad, dejar el lenguaje de yo soy el que sé, usted se calla, que no, usted vino aquí, tiene que obedecerme. Nada de eso, o sea, un lenguaje natural, pausado, atento, amable, todo. Como dijimos ya, cómo está vestido tanto el paciente como yo también es importante, ¿no? Y lo que decía, el lenguaje corporal, hay muchas veces lo que me está diciendo el paciente no concuerda con lo que el cuerpo me está diciendo, ¿no? Entonces allí yo también tengo que estar atento. Y ya después, cuando voy a hacerlo del examen, poder percibir, poder tocar cómo es la textura, cómo es la piel, cómo es, si está rígido, si está relajado, cómo es la temperatura, todo eso que ustedes ya saben, ¿no? Pero que es importante hacer énfasis en eso. Y si estamos como estamos ahora, por este medio, entonces con mayor razón hay que reforzar la atención. Es increíble porque es que tenemos tantas distracciones. A veces uno está hablando y está con el celular aquí mirando los mensajes que le mandaron o tiene otra ventana abierta, entonces está viendo al mismo tiempo el paciente le está hablando y uno está viendo YouTube en otra cosa, etcétera, ¿no? No me digan que no lo han hecho, porque todos lo hemos hecho. Y entonces estamos dispersándonos, no estamos realmente en lo que estamos de atención. Y es muy importante. Y además, estos 2 años largos nos han enseñado que funciona muy bien ese trabajo a nivel virtual. Y en el futuro va a ser aún más porque ya vamos a trabajar es con hologramas. Entonces, tenemos que habituarnos a esto. Eso de que volvemos a lo anterior es mentira. Ya de ahora en adelante ya inclusive vamos a poder tocar el holograma, lo podemos oler. Entonces tenemos lo que oye en la Guerra de las Galaxias, lo que vemos en esas películas futuristas, ¿no? Como decía, no distraerse con el móvil, observar los detalles, observar así, ¿no? La intención. Yo cuando estoy así puedo decir, ese Fernando está rascando la cabeza y todo eso, ¿no? Poder uno mirar el panorama, ¿no? Cuando estoy con el paciente, entonces yo puedo poner, por ejemplo, en los grupos de sanación que tenemos, cuando me toca hacer sanación, yo abro y pongo el pin, ¿no? Los que no saben, entonces uno en la ventana derecha arriba, en la esquina derecha hay 3 puntitos. Si usted los abre, uno va a encontrar varias cosas y una opción es el pin. El pin es para fijar, agrandar la figura de la persona que nos interesa, ¿no? Entonces yo lo pongo allí para poder fijar mayormente mi atención. Y como decíamos, atento a la voz, aquí es mucho más importante. La voz es un elemento en la virtualidad muy importante porque lo otro no lo podemos apreciar muy bien, pero la voz es prácticamente lo único que nos pone en contacto con el otro, ¿no? A veces, por ejemplo, yo a Nancy Gloria no la veo, estoy viendo la ventana iluminada, desde ella veo la sombra, pero su voz sí es clara, ¿no? Entonces, estar atenta a todas esas inflexiones de la voz, a todo lo que me está diciendo, ¿no? Además del contenido. Y cuando puedo tocarlo, y hay que ampliar ese concepto del tacto, porque el tacto, realmente nosotros tocamos con todos los sentidos tienen eso, tacto. Pero entonces, como contacto, cuando yo toco, lo describimos así como dijimos, la temperatura, la textura, la tensión, exactamente, pero también el tacto para establecer el contacto. Ser
respetuoso, tranquilo, no ser brusco, no ser violento en mis modos. Todo eso es importante, todo eso es tacto, ¿no? Tacto para preguntar. O sea, no todos los pacientes vienen con la misma carga, no todos los pacientes tienen la misma experiencia. Hay gente que es hipersensible y con una miradita, con una palabra, con todo eso, ya, hasta ahí llegó la consulta porque ya se llenó de pánico. Yo tengo una hermana que es hipersensible y no, cuando va al médico dice, no, ese médico no, no, pero no hizo nada, o sea, o con uno mismo. Entonces uno tiene que tener esta, así como con pinzas, ¿no? Y tenemos que aprender a poder diferenciar qué paciente. Hay pacientes con los que uno se puede chancear, puede echar chistes, puede hablar inclusive chabacanamente, y otros pacientes que son súper delicados, ¿no? Entonces, por eso es importante uno saber qué lenguaje utilizar con cada paciente, dejar de salirse de o sea, salirse de la rutina, de la monotonía, y sobre todo los prejuicios, que no, que es que este es así, que este es de otra manera, que este es de derecha, que este es de izquierda, que nada de eso. Poder estar utilizando nuestro discernimiento. No actuar de memoria. O sea, vemos al paciente, ay, esto es centauro, o esto es nada, o esto es, o yo le voy a nada. Paciente nuevo. Yo siempre veo al paciente nuevo. Así lo haya visto 10 veces, para mí es nuevo. Y no me quedo con lo que hacen en rutina normalmente en las atenciones clínicas occidentales, ¿no? Ah, estás hipertenso. Sí, estás tomando ¿qué? Tal cosa. Ah, bueno, seguí lo mismo. Hasta ahí llegó la consulta. No, paciente es nuevo. Puede tener lo mismo, pero cada vez es nuevo. Soltar la rutina, ¿sí? No entrar nosotros en la rutina. Eso es lo más tremendo para la consulta. Y la rutina nos lleva al aburrimiento. Ah, otra vez señora, otra vez con lo mismo. No, nueva. Sí, me viene a contar de lo mismo, se viene a quejar, pero para eso estoy yo. O sea, ¿para qué estoy yo ahí sentado? No es para que, ay, me alaben y me digan, no, es precisamente para poder estar allí en ese momento que viene con los mismos. Hay gente que uno le escucha el mismo discurso siempre que viene y la misma, pero esa es la única parte donde puede hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer si además me están pagando? Si el paciente está buscando consuelo, está buscando que aliviarse de su problema, está buscando un confidente, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no caigamos en la rutina ni en subestimar al paciente. Nada de eso. No es una buena actuación. Por eso incluir al paciente, poderlo valorar en su dimensión. Preguntarle, yo a los pacientes les pregunto, ¿y usted qué opinión tiene de lo que le pasa? ¿Qué cree que le pasa? No qué le han dicho, no qué le han diagnosticado, sino usted qué cree que le pasa. Y de acuerdo a lo que yo encuentre, explicar muy claramente, ¿no? No ponerse con misterios ni asumir una posición de quien lee una radiografía, ¿no? Y vos no entendés, sino explicarle claramente, lo más claramente, porque el responsable es el paciente. Uno es el acompañante, pero el paciente es el responsable. Entonces, no mentir. Ah, no, que
comenzar a inventar cosas y nombres raros y decir cosas y dentro estamos diciendo, no tengo ni la menor idea de lo que tiene este señor, pero le tengo que decir algo para que crea en mí. No, mentira. Es mejor decir, mira, no tengo ni la menor idea de lo que tienes, pero vamos a averiguar juntos. Vamos a ver qué podemos investigar. Eso ya al paciente le abre. Si ustedes han leído muchas historias, hay pacientes muy complicados que dicen, consulté por años a mucha gente hasta que llegué a tal persona y me dijo, mira, yo no sé, no tengo idea de lo que tiene, pero vamos a investigar juntos y eso cambió mi vida. Entonces es importante. Y otra cosa muy importante, no decretar nada. No decir yo soy el non plus ultra, ni decir vos tenés 2 meses de vida o esto lo vas a tener para siempre, esto no se te va a curar, nada de eso. No quitarle la esperanza al paciente nunca, nunca. Decir la verdad amablemente, vos tenés un cáncer y te vas a morir. Pucha, ya me mató. No, y yo como pues de cáncer lo sé porque lo he vivido, entonces yo le digo, mira, el cáncer es como una gripa, algunos se mueren y otros no, la mayoría no se mueren. Entonces, y tratar de quitarle toda esa carga emocional que el golpe tan tremendo cuando se escuchan palabras como esas, o tenés esta enfermedad degenerativa y ahí te vas a morir y cada vez te vas a poner peor. ¿Por qué tenemos que hacer eso? O sea, ¿cuál? Ah, no, es que hay que decir la verdad. Eso no es la verdad, esa es tu verdad. Esa es tu forma de ver las cosas. No tenés por qué quitarle a la gente la posibilidad de salir de lo que se metió. Yo metí la pata, la puedo sacar. Estoy embarrado, me puedo limpiar. Y esto es muy importante, poder sentir el dolor del otro, no para sentarme a llorar con él desesperanzado, sino para poder precisamente ser compasivo, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? ¿Están aburridos? ¿Están contentos? ¿Están en desacuerdo? Hola, Baltasar. Sí, Hola, sí, señora, te escucho. ¿cómo estás tú? Muy bien. Oye, a propósito de la rutina, me hizo reflexionar que en la medicina común y corriente, la rutina genera, entre otros problemas, el quedarse pegado con un mismo diagnóstico o no avanzar, ¿ya? Estaba pensando en una amiga, una colega que falleció hace unos años, que tenía un diagnóstico de amebiasis y en realidad era un cáncer de colon. Y Claro. siempre la rutina amebiasis. Entonces también la rutina, el evitar la rutina te permite a ti hacer otra mirada del paciente, una mirada diferente, que te puede conducir a algo que tú no habías encontrado antes. Ujú. Independiente que el paciente puede siempre decir lo mismo, ¿no es cierto? El cuento igual, pero uno se las arregla como para que el cuento tenga un matiz distinto, ¿eh? Entonces, es súper importante eso de la rutina porque tiene que ver también, como pienso yo, con el ir teniendo cada vez más conocimiento del paciente y aproximarnos más a la causa originaria de sus males. Eso quería opinar, Baltita. Me Muchas parece gracias. muy bien, o sea, Raquel, por eso yo planteé que yo siempre veo al paciente nuevo, aunque lo haya visto 10 veces. O sea, no sé qué tiene. Y yo les confieso, yo la historia, siempre he tenido un rechazo a la historia como esa historia que nos enseñaron en quinto, a mí, ¿no? Ojos, O-R, O-I-R-R, nariz, tal cosa, boca, lengua, yo eso me aburre, no es que no sea importante, pero esa no es la historia del paciente.
La historia del paciente, la historia de vida. Y cada vez la historia es distinta, porque ustedes me ven aquí, pero mañana me van a ver distinto, porque mis células cambiaron, porque mi cuerpo, porque me leí otra información, comí distinto, hoy tengo gases, mañana no. Esas historias son diferentes cada día. ¿Y qué te pasó desde la última vez que yo te vi hasta ahora? Es una historia totalmente nueva que no tiene que ver con el diagnóstico. Nada. Tiene que ver con la vida. Entonces, por eso se hace tanto énfasis que nosotros no vemos diagnósticos, sino pacientes que están con una condición, la que sea. Condiciones difíciles, condiciones sencillas, pero puede ser una uñita encarnada, pero ¿cuánto lo pone a sufrir una uña encarnada uno, sí o no? O un orzuelo, imagine, ¿qué es un orzuelo? Nada, pero usted con un orzuelo no tiene vida. O que tiene una nariz tapada, imagínese, no, doctor, es que esta nariz me tiene... O sea, son cosas que son ínfimas para uno desde esa visión. Ah, pues échate esto. Pero para el paciente es muy importante. Y por eso estar atenta, con atenta escucha, sin juicios, sin prejuicios, sin nada, sino este personaje. Es que a mí cuando hablan del COVID, no, es que el COVID, ¿no? Y que son mil que tienen reacciones secundarias a la vacuna. No, es un paciente que es el 100%. El paciente es el 100%, no importa si son 1000, si son 100,000, si es 1,000,000. Yo soy el 100% mío y el dolor es mío. Entonces yo tengo que estar en eso y no pensar, ah, no, es que las estadísticas nos dicen esto y nos manipulan con estadísticas y nos dicen, eso no tiene importancia. No, mentira, tiene mucha importancia, porque si Raquel va a consultarme a mí, no existe más, existe solo Raquel en ese momento ya. Y yo tengo que dar esa importancia. Tenga un uñero, tenga un cáncer, es lo mismo, porque es la misma persona. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis, ¿no? Y dejemos de despersonalizarnos tanto, de meternos en la rutina, meternos en las estadísticas, en las probabilidades. No, eso es para hacer estudios masivos y para manipular la información, etcétera, etcétera. Pero en la consulta no existe sino el paciente y yo. Y poder darle las posibilidades al paciente, sacarlo del ostracismo, sacarlo del túnel, decirle, mira, la enfermedad no es solo el cuerpo físico, ¿no? Poder uno guiarlo. Hay pacientes que saben mucho más que uno, pero poder mirar juntos, bueno, ¿y por qué tenés eso, no? Si sabes tanto, ¿por qué tenés eso? ¿Por qué nosotros como médicos nos enfermamos? ¿Por qué a pesar de estudiar, por qué a pesar de eso, nos da lo que nos da? Y sabemos mucho, ¿no? Y estudiamos mucho, pero nos enfermamos igual. ¿Por qué? Entonces ahí hay que explorar eso. Y hay que explorarlo con el paciente, no excluirlo, ¿no? Porque esa manera de incluir al paciente es el camino para poder recuperarse de lo que sea, de lo que sea. Tenemos que ampliar esa mente y decir, no es que hay enfermedades incurables, nada es incurable, nada. Entonces, el arte de sanar, el arte de crear, ¿no? Es importante la intención, el propósito que se tiene. Por supuesto, es importante tener, por eso estudiamos, tener el conocimiento, no es a invocar allá a Dios y que Dios, bueno, esa línea devocional es muy respetable, pero nosotros como terapeutas no podemos solo ser devocionales, sino que tenemos que tener un conocimiento y entre más
adecuado sea el conocimiento, entre más preciso, mucho mejor. El deseo, ¿no? Juntar y tener esa coherencia, la cohesión. Poder tener la habilidad, saber cómo dirigir el conocimiento y cómo usar la energía. Entonces esto nos lleva a estas tres cosas que ustedes conocen muy bien, que podemos llamarles los tres rayos, podemos llamar lo que ustedes quieran, pero es importante siempre y para todo en la vida, no solo para la consulta. Voluntad, inteligencia y amor, sabiduría. Yo puedo tener mucha voluntad para hacer la cosa, pero si no tengo conocimiento, no puedo. Yo puedo tener voluntad de construir un carro, pero si no tengo las herramientas o no tengo la habilidad, pues me quedo solamente con el deseo, con la voluntad. O yo puedo ser muy inteligente, pero ser totalmente displicente. Mañana lo hago. O yo puedo tener mucho amor, pero no tengo ni inteligencia ni voluntad. O sea, esa triplicidad es muy importante en todos los actos de la vida. Poder relacionar entonces eso, la voluntad, el amor, sabiduría y la inteligencia, con el pensar global, el sentir total y el actuar local, que es lo que planteamos, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Quieren comentar algo? Están muy calladitos. O se durmieron, o están aburridos, o qué será. Aquí como uno ve poco a los demás, entonces no puede establecer ese rapport. No, señor, estamos sobrecogidos. ¿Quién más? ¿Quién más quería hablar? Ya casi terminamos. Entonces, Estamos escuchando atentamente con nuestro sentir global, muy bien. Baltita, así que no nos hemos quedado dormidos. Lo que pasa es que estamos emocionados, por lo menos yo. Bueno, si están, entonces ahí pongamos a mover el esqueleto, ya vamos a bailar. Es muy importante porque para poder aproximarnos al diagnóstico tenemos que tener una visión clara, introyectar claramente, ¿no? Y por eso la vamos a hacer capas. Entonces esta es la capa más interior, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente esa estructura que nos permite estar de pie, que nos permite la movilización, pero sobre todo podernos estar en una posición determinada gracias a los ladrillos que tenemos allí, ¿no? Y luego eso no se movería si no tenemos esta estructura, que es muy hermosa. 600 y algo de músculos, imagínense la perfección que hay. Así seamos feitos, seamos de todo, pero miren por dentro, todos somos así. O sea que no hay que envidiar a Schwarzenegger ni nada, todos somos los mismos. Lo que pasa es que si no usamos unos, pues se van deformando, pero en términos generales, si nos quitaran la piel y todo eso, seríamos así todos. Eso es importante, ¿no? Los músculos y las fascias. Nos olvidamos mucho de las fascias, ¿no? Y las fascias son supremamente importantes porque ustedes seguro han oído mucho de la fascitis plantar. O sea, esas fascias se contraen, se ponen como el cuero cuando uno lo moja y lo pone al sol. Entonces eso produce muchísimos dolores. Hay veces no son ni miositis ni dolores musculares, sino fascitis, ¿no? Y que pues se pueden presentar en todo el cuerpo. Las famosas fibromialgias. ¿Qué es una fibromialgia? Es que duele por todo y uno no sabe dónde le duele, pero es muchas veces asociado a otros campos y asociado a inactividad. La actividad es muy importante.
Y todo eso no se mueve si no tenemos esto. Es importante en la visualización tener en cuenta que esas dos cosas, estructuras, entonces si no tenemos este cableado, que es el sistema nervioso, miren la belleza, periférico, tenemos cables por todo lado que son los que hacen que los músculos, este es el sistema eléctrico. Y acuérdense, el sistema eléctrico, la voluntad, todo lo que ustedes ya saben, pero es importante que lo visualicemos, lo tengamos claro, porque vamos profundizando en capas y ya podemos ir especificando lo que el paciente puede tener. Aquí tenemos más profundo, digamos, el sistema respiratorio, que es el que nos mantiene con vida. Todo nos mantiene con vida, pero si nos tapamos la nariz, vamos a hacer ese ejercicio para que hagamos conciencia. Tomen aire, tápense la nariz y la boca y no se la destapen hasta que yo les diga. Inspiremos. No hacemos conciencia de lo que tenemos sino hasta que lo perdemos, ¿no? Con el COVID realmente hicimos conciencia. Tápese, Fernando, haga el ejercicio. No lo estás haciendo, te estoy pillando. Ya la Nancy está que se estalla. Entonces nos damos cuenta de la importancia. Recuerden que la respiración es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos. ¿Qué pasó, Nancy? Entonces, fíjense, todo lo que ocurre al respirar, toda la magia. Nosotros no sabemos o no le damos la importancia que tiene la respiración. Cuando la respiración no es solamente meter oxígeno y nitrógeno a los pulmones, eso es lo externo. La respiración es tomar la información del universo a cada instante. Esos átomos que yo estoy entrando a mi ser, estuvieron en una estrella hace poquito, estuvieron al otro lado del mundo, al otro lado del universo. Está en el vecino. Eso que el vecino respiró lo estoy tomando yo. Y no es el aire, es la información. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos con todo el universo. Por eso es tan importante el énfasis que se hace en yoga en la respiración, ¿ya? Porque no es solo meter unas moléculas de oxígeno, sino información, y ya saben que detrás de la información está la conciencia. Por eso hablamos de que la conciencia es no local, porque es real, no es una cuestión, no es un cuento chino ni nada de eso. Y el sistema digestivo es igual, o sea, estamos metiendo información un poco más densa, ¿sí? Pero cada planta, cada cosa que nosotros tomamos es pura información que estamos tomando, que tiene que pasar unos procesos un poco más complejos, porque tienen que tener esa trabajo de enzimático, trabajo de digestión, trabajo, pero por eso es tan importante relacionar eso, porque estoy comiendo y la Raquel me dio una mala noticia. Y eso que me gustaba tanto me cayó mal, me cayó como una patada. Entonces, desde ahí en adelante hoy yo no puedo soportar esa comida, pero no es la comida en sí, sino la carga emocional que tuvo esa comida. O al revés, ¿no? Paso por un sitio y percibo el olor de una comida que mi mamá me preparaba cuando yo estaba chiquita y ahí mismo comienza la boca a hacerme agua y ahí mismo trato de buscar dónde. ¿No? Hay una película muy bonita japonesa, su nombre no me acuerdo, pero era un hombre que era chef y él era especialista en hacer platos, tenía una gran memoria y
cualquier cosa que se metía a la boca ya la podía reproducir. Esa era su habilidad, su talento. Entonces a él lo llamaban especialmente la gente rica, los moribundos, porque era su último deseo. Yo quiero que me prepares el plato que hacía mi mamá. Entonces él se lo hacía exacto. Y claro, cobraba una millonada, ¿no? Ese era su talento. Es muy linda la película, pero no me acuerdo. Creo que tiene que ver con algo del emperador, como a él lo contrataron para que le hiciera al emperador de Japón un homenaje a través de la dieta y tenía que preparar 105 platos diferentes. Bueno, ahí les dejo el cuento. Y este sistema que es súper importante, imagínense. Nosotros en esto, antes no se le daba tanta importancia, inclusive si ustedes revisan la curación esotérica del tibetano, habla de esto antes que la ciencia. Imagínense que esta foto, por eso me gusta presentarla, donde está esta negrita. Si ustedes ven, no tiene aquí el timo, porque cuando nos enseñaron a nosotros, el timo no tenía ninguna importancia. Ni siquiera aparecía en las fotos, ¿verdad? Entonces, pero ahora ya sabemos toda la importancia, miren el timo acá. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, eso es lo que más hablamos en sanación, por lo menos, timo, hígado vaso, timo, hígado vaso. Pero hay gente que no sabe ubicar el timo, entonces ahí se los presento así, el timo. Y el resto de glándulas tiroideas, endocrinas. Entonces tenemos, mire, cuando hacemos ese triángulo magnético de la cabeza, uno se lo imagina, primero externo, los chakras aquí, pero miren la distancia que hay en esta fotico entre la epífisis, la hipófisis, el hipotálamo y el tálamo. O sea, es esto, miren, esta cosita es una distancia. Y allí es donde se ve, donde se dispara la luz. Eso es cuando se hace la iluminación, es esto que comienza a ejercer bueno, lo que ustedes saben. Y este que es el triángulo precisamente que mencionamos tanto, timo, vaso, hígado, el sistema retículo endotelial, el sistema que maneja la inmunidad. Y esto que aquí que vemos son esos órganos de la inmunidad. El sistema circulatorio, no hay mucho que agregar a lo que ustedes saben, pero si quiero mostrarles, porque también lo utilizamos mucho, es esto. Acá en la parte superior izquierda, este nodo sinoauricular, ¿lo están viendo? Porque allí es donde anclamos el hilo de vida. Entonces, esto es el nodo sinoauricular. Aquí tenemos el nodo sinoauricular, sino porque está en la aurícula. Entonces, y este cableado verde entonces se conecta con otro nodo que es muy importante que se llama el aurículo ventricular. Entonces ese nodo y luego miren que aquí hay unas ramitas que van para un lado y para otro lado. Esas se llaman las ramas, las de His, ¿no? Que van a inervar. Pero además la ciencia, fuera de esto, que es lo que se manejaba tradicionalmente, en los 90 se descubrió que no era solamente eso, y que lo que nos decían los chinos era mucho más cercano a la verdad, y es que uno es como piensa en su corazón. Resulta que el corazón piensa, todo esto son neuronas, esta es la red neuronal del corazón. Entonces uno tiene de entre 40.000 y 60.000 neuronas. Entonces por eso esos presentimientos, esas cosas eso es real, eso no es un cuento chino. ¿Ya? Del sistema reproductivo pues ya sabemos, ya lo conocemos mucho, lo usamos mucho, etcétera, etcétera. Y el sistema urinario, ¿no? Que es muy importante, sobre todo cuando tenemos esos pacientes con problemas a nivel del primer centro, entonces aquí
Y por eso hacemos la energía ancestral, ¿no? Cómo manejamos esos triángulos que ustedes conocen también muy bien. Cómo se relacionan. Mire la estructura del riñón, todo eso. Esto que es importantísimo, los cálices y dentro la pelvis renal, dentro los glomérulos, que aquí no los veo, pero... Y esto para que recuerden estas tres células que son vitales de acuerdo a la tendencia de cada tejido, ¿no? Tenemos el tejido nervioso, cuya unidad principal es la neurona. En la parte magnética es el miocito y en la parte metabólica es el fibroblasto. Entonces, si lo tenemos en cuenta, vamos a poder hacer las preguntas correctas. Aquí es para que miremos cómo están las vías sensitivas, ¿no? Los diferentes pares craneales, nervios, cómo nos relacionamos con el mundo. Miren, el nervio olfatorio, por eso es tan importante, ¿no? Esos casos de sinusitis y de inflamación y cornetes desviados, todo eso. Mire que nos conecta directamente, el nervio olfatorio es diferente a los otros y nos conecta directamente al cerebro, está muy relacionado como miren la vía óptica también, qué importante que es una vía que atraviesa absolutamente en el plano anteroposterior todo el cerebro, por eso es el sistema eléctrico, la parte más, digamos, de mayor densidad de información. Y acá vean el trigémino como está, que es muy para lo que hace el facial también, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta también, y este que es también importante porque es una de las cosas que más se presenta, no, pero es que yo me he hecho todos los exámenes y no me encuentran nada. ¿Por qué? Es un problema funcional y que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. O sea, antes de que se manifieste en físico, comienza a haber y eso, por eso se les menciona disautonomía. O sea que el auto no funciona. El auto es el sistema nervioso autónomo o simpático y parasimpático, que usualmente tiene acciones complementarias, ¿no? Si uno cierra, el otro abre, así, y en cada órgano. ¿Ya? Es muy importante. Y mire este cuerderío aquí, que se llama los plexos. Coinciden mucho con los chakras, ¿no? Los plexos tienen que ver mucho con esa manifestación. Recuerde que esto es lo más denso, esto es la materia que viene precisamente de cosas más sutiles. Aquí para que lo miremos en una panorámica, todo lo que acabamos de ver. Este es el sistema linfático, miren, que se extiende todavía más, ¿no? Aquí no está todo pintado, pero todo. O sea, todo engloba el todo y por eso la información que recibe el cerebro es del todo. ¿Sí? Así si es un dedito, perdón, un dedito del pie tiene la información nerviosa que lleva y le dice al cerebro, hoy me golpeé el dedito del pie. Entonces aquí tenemos una cosa ya más densa, ya digo menos densa, ya pasamos de lo denso y ahora miramos lo que es menos denso, que son por donde circula la energía. Ya no estamos hablando de venas, de arterias, de nervios, sino precisamente de la acupuntura, de los canales que no son tan virtuales como se creía, sino que son una
interfase entre lo más denso y ya un poco más sutil. Y es el motor. Miren, este es el meridiano de pulmón, cómo se comunica con el meridiano de intestino grueso, que son pareja, que tienen que ver con el metal, ¿ya? Entonces, y miren ese recorrido, está en el miembro superior, y uno es yin y yang, entonces por eso son, lo que se va a presentar son meridianos que son complementarios, yin y yang. Entonces mire el índice y el ala de la nariz al otro lado, ¿no? Cómo se relacionan. Y luego vemos el meridiano de estómago, que acuérdense que también se le llama el meridiano endocrino. Es uno de los meridianos que tenemos en la práctica mucho que usar. Miren que pasa por todas las glándulas endocrinas. Pues por eso es tan importante. Y por eso cuando uno tiene problemas digestivos, está afectando también hasta la visión, miren, ¿sí? Y cómo ese meridiano se conecta con el 20 de vaso gobernador también. Y este punto, tierra de tierra. Entonces, todo eso, un masajito aquí está afectando todo el meridiano y acuérdense de llevar la entrada a la salida a la entrada, la retroalimentación, que nos ayuda mucho para desbloquear, para trabajar. Este es el meridiano de vasopáncreas. Entonces, esos dolores medioaxilares tienen que ver con bloqueo a nivel del meridiano de vasopáncreas, ¿ya? Esos meridianos que suben son meridianos yin. Este punto que vamos a ver, el 6, tiene que ver con la circulación venosa mucho. Entonces, estimularlo es muy importante. Y mire dónde termina. Entonces, y acá está el meridiano que tiene que ver con corazón, en medio de la axila. Entonces, mire, esos dolores que uno dice, uy, pero tengo un dolor, pero no sé dónde, precisamente tiene que ver con bloqueos de la energía. Entonces, mire el corazón, por eso se dice que cuando hay un problema, masajees ese dedito pequeñito porque está estimulando precisamente ese meridiano y ese intestino delgado, que es el fuego también. Miren ese recorrido del intestino delgado y cómo tiene que ver con el oído. Es muy importante. Mire todo el recorrido que tiene el intestino delgado. Cómo pasa por el omoplato y miren dónde termina. Entonces muchos dolores, muchas otitis, muchas cosas tienen que ver con el intestino, con ese fuego. Y pasa a la vejiga. Porque ese es digamos, la manifestación, el yang más yang. Ese acoplado, intestino delgado, vejiga. Es lo más yang. Y la vejiga es muy importante. Todas esas incomodidades de la espalda, los dolores, todo eso. Porque la vejiga en su recorrido va recogiendo la información de todos los demás meridianos. Entonces, por eso es tan importante la vejiga. Y ese punto allí, ese chakra secundario de la rodilla, miren lo importante que es, porque allí en esos puntos se acumula mucha información. Y este es el riñón, el que más usamos nosotros. Energía ancestral, chakra secundario en los pies. Entonces, ahí está el riñón. Y mire dónde termina, el 27 de riñón. Recuerdes todos esos recorridos que hacemos. Si tenemos presente estas imágenes, entonces ya nos queda más claro, ¿no? No hay necesidad de memorizar, pero sí por lo menos tener la figura de
de esos recorridos para uno poder trabajar. Y estos son meridianos que no tienen órganos, pero que tienen que ver con la envoltura del corazón. El maestro de corazón, ese punto, recuérdense que ese punto 6 de corazón, de maestro de corazón, es uno de los puntos que se utiliza para inflar la red etérica, ¿no? Entonces, miren dónde lo tenemos, a 4 dedos de la muñeca o 3 dedos, dependiendo, ¿no? Y ese punto 8 de maestro de corazón es el chakra, coincide con el chakra secundario de la mano. Y de la mano de el triple calentador. Tienen que ver mucho con las emociones, ¿no? Acuérdense que esos meridianos también son una interfaz entre lo más sutil y lo más denso. Estamos hablando de esa interfaz entre conciencia, información, energía y materia. Es una interfaz. Miren lo importante que es cómo le da la vuelta ese triple calentador a la oreja. Luego la vesícula, que es el meridiano que tiene más recorrido en la cabeza. Por eso muchos de los dolores de cabeza tienen que ver con ese problemas de vesícula, hepáticos y de vesícula. Se estanca la energía allí, el yin no asciende, el yang se queda estancado ahí y por eso molesta, ¿no? Por eso muchos problemas digestivos se asocian a cefaleas. Y ya sabemos esos 2 puntos que ya vimos, el 20 de base de vesícula biliar y el 10 de vejiga. Y ahí está el higadito. ¿Están cansados? No. No, está muy chévere. De ninguna manera. Muy entretenido, Walter. Entonces, la visualización para mí es de las cosas más importantes porque ya uno, ay, tengo un dolorcito que me sube, que me baja. Bueno, ya sabe que tiene que ver con esto. El dolor que me sube y que me baja es un recorrido de meridiano. Baltasar, ¿y qué pasa Señora. con una pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa con el lado izquierdo? O sea, perdón, el derecho, porque todo lo que vimos casi, el corazón y todo va por el... No. Lo que pasa es que acá está mostrando solo un lado, porque, pues, ¿para qué mostrar los dos? Pero son bilaterales, ¿ya? Ah, ya. Ay, No, eso los te meridianos, a excepción de este, que es Vaso Concepción y Vaso Gobernador, son los únicos que corren por la línea media, pero los otros son bilaterales. O sea, hay 2 canales de riñón, 2 canales de hígado, 2 canales de Ya. intestino, ¿ya? Pero aquí, pues, por fines de la presentación, se hace unilateral, ¿ya? Entonces, el vaso gobernador, ¿qué hace un gobernador? Pues gobierna, o sea, es el que maneja todos los meridianos yang, toda la energía yang. Y el vaso de la concepción que va por delante maneja todo lo que es la energía yin, ¿ya? Entonces, por eso usamos tanto el 6 de vaso concepción, el mar de la energía, el ki hai, y el 4 de vaso gobernador, que coinciden ahí un poquito debajo del ombligo, ¿ya? Entonces, esto es esa interfase entre la energía y la materia. Yo creo que me devolví. Ahora, esta parte que yo la considero muy importante. Esto es una célula, ¿no? Y estas son diferentes tipos de células. En todo el cuerpo hay esto. Y esta red, mire, esta red es lo que se llama la red de microtúbulos, ¿ya? Como esto que hay aquí es una célula, una simple célula.
Entonces vamos a ver lo que hace una célula. Es una proteína que se une al casquete de PTP-tubulina en los extremos en crecimiento de los microtúbulos. Las células que expresan la proteína de fusión, TFP-EB1, revelan la espectacular dinámica del citoesqueleto de microtúbulos. Obsérvese que la mayoría de los microtúbulos de esta célula, aunque no todos, crecen desde el centrosoma. En este experimento solamente son visibles los extremos de los microtúbulos en crecimiento. Los que son estáticos o los que se encogen han perdido su casquete de PTP-tubulina y por lo tanto no se unen a EP1. Por el contrario, cuando todos los microtúbulos están marcados con EFP-tubulina, se puede apreciar la verdadera dimensión del citoesqueleto de microtúbulos. Se pueden observar tanto los microtúbulos en crecimiento como los que están en retroceso. ¿Cómo les parece? Una ¿Cómo les- maravilla, una Entonces, maravilla, parece una galaxia. Esa célula. Exactamente, o sea, es que lo que quiero que hagan la reflexión es que cada célula de nuestro cuerpo, son trillones de células, hacen eso. ¿Y qué vieron? Pura luz. Entonces, la expresión de que somos seres de luz no es un cuento, no es un cuento chino, ni un cuento, no, es la verdad y simplemente la verdad. Todas las células están captando luz, todas, sin excepción. Entonces, cuando yo les digo, somos seres de luz, no es un cuento de Baltasar, es que somos seres de luz. ¿Ya? Lo que pasa es que como los estilos de vida, todo eso, lo que hacemos es ir poniéndole pantallas a la luz, ¿no? Como una lámpara que la vamos apantallando, entonces vamos empantanando la matriz, vamos obturando la red, bloqueando los canales, etcétera, hasta que ya no se mueve nada. Eso es la enfermedad, ¿ya? ¿Cómo les parece? Y acá, pues, para que recuerden esa expresión, esto ya es como otra interfase en la cual se describieron cómo esa energía circula. O sea, somos pura corriente todo el tiempo. Claro, si las células, ¿cuántas reacciones tiene una célula por segundo? Más o menos 50.000. Ustedes se imaginan 50.000 reacciones por segundo. La membrana celular se mueve, vibra a 1000 ciclos por segundo. Imagínense. Imagínense eso, cierren los ojitos un momentito. Imaginemos, yo tengo trillones de células moviéndose en esos microtúbulos, pero además 50.000 reacciones por segundo, químicas. Pero además la célula, la membrana está vibrando a 1000 ciclos por segundo. Imagínense trillones de células con una vibración. Imagínense, solamente imagínense el sonido que eso puede estar haciendo. Todo lo que se mueve genera sonido. Toda vibración genera sonido. Entonces, ¿qué somos nosotros? Una orquesta sinfónica. Pero el problema es que la mayoría de los instrumentos están desafinados. Entonces ya nos vamos a cuestiones esotéricas y el OM, ¿qué es? Es poder afinar el instrumento con el La universal, por ponerle ese ejemplo. El OM es el patrón que hace que el instrumento se afine, que cada célula se sincronice con ese sonido. Entonces, por eso es el diapasón. Por eso es tan importante ahora en Sagitario, porque Sagitario precisamente es regido por Júpiter y Júpiter tiene que ver con ese sonido. Entonces, por eso el usar los mantras es muy importante.
con conciencia, con la correcta pronunciación. Recuerden que cada chakra tiene un mantra específico y si nosotros hacemos esos mantras con conciencia, estamos produciendo esa vibración que entra a sincronizar todo. ¿Cómo les parece? Y por último llegamos aquí a estos señores que son los nadis, que nos dice la sabiduría, son 72,000 nadis que vieron los videntes, pero en realidad los nadis interpenetran el cuerpo. Aquí estamos viendo los nadis que afuera, ¿no? En el campo, en el bioplasma, en el campo, en el biocampo, pero en realidad cada cosa en el cuerpo está compuesta de nadis. Esa es como las microtúbulos que vieron, ¿no? Cada uno tiene esa estructura basada en nadis. ¿Y qué son los nadis? Canales. ¿Y qué llevan? Luz. ¿Les quedó claro? Entonces, después de este recorrido, con todo esto que hicimos, ¿cómo hacemos diagnóstico? Entonces, hacemos énfasis en la imaginación, en la visualización. Nosotros, pues particularmente usamos el pulso, la resonancia armónica, y hay otras formas que se pueden utilizar, ¿no? Para hacer diagnóstico, y ustedes bien conocen, ¿no? Las reflexoterapias de todo tipo, el examen mioquinético, bueno, todos los análisis, todo sirve para el diagnóstico, para poderlo integrar. Los mudras, ¿no? Y muy importante el arte de la pregunta. Cómo nosotros, al encontrar una información, entonces, ¿a quién le preguntamos? Al biocampo, le preguntamos al pulso, le preguntamos entonces. Una de las cosas que yo siempre hago, pero estoy hablando de yo, no estoy hablando de todo el mundo. Cuando yo encuentro algo que utilizo mucho, la resonancia armónica, es preguntar, primero definir el puntualizar, pero luego preguntar si esto es físico, si esto es emocional o si esto es mental. ¿Ya? Es mi estilo, es mi forma. No digo que sea la mejor, pero es ni la única, sino la mía. Y el hilo conductor. ¿Se acuerdan del hilo conductor? Pedro. No, Dime. Dime. El hilo conductor, ¿cómo es? Hilo conductor. Y hay gente que no sabe, entonces que le diga. O sea, nos basamos primero en la historia del paciente. O sea, el hilo conductor es lo que yo primero escuché del paciente. Por eso primero el oír, el escuchar. Pero eso ya lo hablamos, ya concretamente. Sí. El paciente dice, me está doliendo la rodilla o la barriga. ¿Qué hago entonces? ¿Cuál es el hilo conductor? Puntualizar. Exacto. Primero la queja del paciente, me duele la barriga. Yo arranco de ahí. ¿Ya? Entonces voy armando el caminito por el cual yo voy encontrando la relación, relacionando, integrando todo lo que encuentro. Entonces primero puntualizo. O sea, ubico la molestia del paciente, pero no me quedo allí, no le doy una aspirina, no la sobo. Sí, lo puedo hacer, pero digo, esto tiene relación con otra cosa. Entonces, establezco una línea que me relaciona ese punto con un punto de mayor densidad de información que es un chakra secundario. Y luego relaciono este chakra que siempre tiene un drenaje a otro punto más, digamos como a un sistema de colector más de mayor capacidad, que es un chakra primario. Entonces voy estableciendo esa relación hasta llegar a un nivel central. Entonces decimos, puntualizo,
alineo, contextualizo, sistematizo, integro y me meto en la parte más profunda del cerebro para ver cuál es el hilo que está manejando todo eso. Después de que haga toda esa operación, me devuelvo para ver si esa operación que hice le sirvió al paciente o no. Eso es lo que hacemos, es lo que nos da, digamos, la guía de la terapia. Bueno, eso era lo que yo quería mostrarles. Y no me salió. Ah, sí, espera un momento. Ah, bueno, no me salió las gracias, pero ahí aparece. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo les Ah, parece? Muchas Gracias a gracias. usted, excelente, Estuvo maravillosa la excelente. presentación. Mm. Falta. Le compartí. Muy buena. Muchas gracias. Yo entré tarde, pero porque no sabía, pero hermosa, muy buena. Ahora podemos entrar en un diálogo. Podría hacerse una práctica, pero yo creo que ya llevamos mucho tiempo, entonces la dejamos la práctica para otra vez. Pero si quieren, abrimos un espacio de preguntas para ver si las cosas quedaron claras, si hay preguntas, si hay intervenciones, lo que quieran. Ahí la que manda es Gloria. Pues, Nancy Gloria es la que manda. Yo no sé si hay preguntas, otro, bueno, igual ya estás contratado para la próxima, entonces, para hacer esta práctica. Para la práctica. Para la práctica. Pero no sé si hay alguna duda, porque igual ya estamos bien pasados la hora, no sé. Pero, Oye, o sea, muy no. interesante, Raquelita. Yo más que una duda, como agradecerle a Balta la tremenda integración que hizo de Sí. tantas opciones tan diferentes, ¿no? Mm. Desde la medicina china hasta la sintergética, hasta los pensamientos más esotéricos. Y además siempre Balta me sorprende con cosas, eso de como mostró los meridianos, me encantó. ¿Cómo lo logró encontrar? No tengo idea, debe ser súper intruso el Balta en meterse a las páginas donde muestran eso, me lo encontré espectacular, como muestra la unión de los meridianos. Y otra cosa, Balta, que me encantaría saber es los mantras de cada centro energético, de cada chakra. A ver si nos lo compartes a Sima en algún Ya, momento. podemos hacer el ejercicio que es bien tranquilo. Entonces cerremos los ojitos. Cerremos los ojitos, nos centramos en la respiración. Además, el ejercicio que recomienda la WTT, el maestro Kumar, los que siguen. En estos 7 primeros grados de Sagitario, el Sushumna se abre. Acuérdense que el Sol está en Sagitario y en este caso ellos plantean que está en el Muladhara superior. Entonces imagínense el Sol ahí, donde se sientan, ¿no? El Sol está allí. Y vamos a imaginarnos una flecha que recorre por todo el canal central hasta llegar al Sahasrara, o sea, al séptimo. Entonces, van a hacer conmigo los sonidos desde el primero hasta el séptimo, como los plantea. Hay algunas diferencias, pero yo lo utilizo como lo plantea la sabiduría, como lo plantea Sadhguru también, o sea, yo creo en ellos, entonces lo hago como ellos. Hay otros que dicen otras cosas, a mí me da igual. Entonces, tomamos aire y vamos a ir de abajo para arriba y luego de arriba para abajo. Entonces, vamos a mencionar primero lo hacemos 3 veces.
Lam. El segundo es Ram. Va. 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 El tercero es Ram. Ra. 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 El cuarto es Yam. Ya. 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 El quinto es Ham. El sexto Om.
Y el séptimo puede ser Om o Aum. El descenso se los dejo a ustedes. Gracias. ¿Hay alguna otra Gracias. pregunta o si no para terminar? Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias, Balta. Gracias, Gracias a todos. Silma. Muchas gracias. 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 Gracias, Baltasar. Gracias, Baltasar. Gracias, Muchas Baltita. gracias, Baltasar. Chao. Gracias, Baltica. Gracias, Baltasar. Gracias, Ok. Gloria. Gracias.